Saludos a todos ustedes, amigos y hermanos. En esta mañana saludándoles nuevamente y acompañándoles en un estudio de este día lunes. Agradecer a Dios por permitirnos participar nuevamente de este estudio. En esta semana estudiaremos la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Y antes de ser Pablo, este hombre que fue. Y es algo interesante, ya que el Señor siempre trata de llamar a las personas y poder convertir su vida, su carácter y que todo eso sea para el servicio de nuestro Señor. Mis queridos amigos, darles una cordial bienvenida a este estudio y gracias porque día a día vemos que vamos creciendo con los suscriptores y agradecer a Dios también por ese mensaje que está llegando a cada uno de ustedes. No dejen de compartir, de suscribirse y así podamos llegar a más lugares, a más personas con este mensaje. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a postrarnos donde te encuentres, apóyanos en esta oración. Maravilloso Señor, en este momento queremos agradecerte y antemano Señor pedirte que nos ayudes a entender tu palabra en esta mañana. Perdón Señor por cada cosa que a veces hacemos, pero de alguna manera Señor queremos que tú Señor te manifiestes con nosotros y nos puedas ayudar a entender tu palabra. Dios mío, en estos momentos al abrir tu santo libro, tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos entender todas las palabras que salen de tu boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amigos, vamos a ir al estudio. El título es un nuevo enfoque. Vamos a ver lo que nos dice en la pregunta. ¿Cuál fue el primer paso dado por Pablo inmediatamente después de su bautizo? Vamos a ver lo que dice Gálatas el capítulo 1. Gálatas el capítulo 1 y el versículo del 15 al 19. Vamos a ver lo que nos dice. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo que predicara a los gentiles no consulte con nadie. No consulté con nadie, dice. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Qué interesante. Pablo, después de su conversión, él hizo algo muy interesante, dice la Escritura. Dice que él, reconoce que fue apartado desde el seno de su madre para poder servir el mensaje de nuestro Señor. Pablo es un ejemplo de persona para que podamos nosotros comprender que cualquier persona que se halle en un lugar alejado del mensaje de Dios pueda llegar a conocer ese mensaje puro que nos llega a entender la creación perfecta de nuestro Señor. Ahora, la pregunta decía, ¿cuál fue el primer paso dado por Pablo inmediatamente después de su bautizo? Lo que hizo Pablo al convertirse al cristianismo, vemos que él quiso visitar, dice, a Jerusalén y visitar a Pedro, también a Santiago, a todos los apóstoles, donde en otras palabras podemos decir que Pablo se reunió con ellos para conversar con cada apóstol
y pedir perdón por cada acto que había cometido. El testimonio nos dice en Historia de la Redención: la vida de Pablo estaba en peligro y recibió una comunicación en el sentido de salir de Damasco por un tiempo. Se fue a Arabia y allí, en medio de una relativa soledad, tuvo amplia oportunidad de ponerse en comunión con Dios y dedicarse a la contemplación. Quería estar solo con el Señor para escudriñar su propio corazón, profundizar su arrepentimiento y preparar mediante la oración y el estudio para dedicarse a esa tarea que le parecía demasiado grande y demasiado importante para que él la llevara a cabo. Era un apóstol no elegido por los hombres, sino por Dios, y su obra determinada, establecida, consistía en trabajar en favor de los gentiles. Mientras estuvo en Arabia, no se puso de comunicación con los apóstoles. Buscó a Dios fervorosamente con todo su corazón. Decidió no descansar hasta tener la certidumbre de que su arrepentimiento había sido aceptada y que había sido perdonado su enorme pecado. No iba a abandonar el conflicto hasta tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su futuro ministerio. Mientras había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo, en sus ojos que estaban enceguecidos por la luz celestial, y deseaba llevar con él constantemente la seguridad de la gracia sostenedora del Señor. Pablo se puso en íntima relación con el cielo y Jesús comulgó con él. Qué interesante. Pablo quiso acercarse más al Señor y dice que en Arabia pudo contemplar al Señor con más cuidado y más detenerse un momento a pensar qué es lo que Dios había hecho con él. La historia de Pablo es tan maravillosa. Un hombre perseguidor de cristianos, un hombre que solamente la voluntad era hacer supuestamente el bien, pero de alguna manera Pablo se equivocó. Pero esa equivocación le llegó a él a conocer al mismo Señor Jesús. Y en ese transcurso de su vida, él pudo comprender la verdad. Ahora, Pablo tenía que prepararse. Pablo tenía que entender la voz de Dios. Y de alguna manera, Pablo llegó a ser uno de los misioneros más importantes en esa etapa. Ahora, vamos a la respuesta. ¿Cuál fue el primer paso dado por Pablo inmediatamente después de su bautizo? Dice que Pablo fue a Arabia para encontrarse con el Señor en la soledad. Qué interesante. Por esa razón el Señor siempre enseñó a sus discípulos a que puedan escudriñar las Escrituras por ellos mismos. El mismo Señor Jesús, cuando todos dormían, él salía al monte a orar y se pasaba toda la noche comunicándose con su Dios. Ahora, eso es lo que nosotros necesitamos. Quizás no lograremos estar una noche entera comunicándonos con el Señor, pero si tomamos un tiempo para poder dedicarle al Señor y poder escudriñar las Escrituras, podremos encontrar lo que Él quiere para nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué declararía Pablo más tarde sobre el problema que tenía en su vida? Segunda de Corintios 12, el versículo 7 al 10. 12, 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca de sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí, y me dijo: bástate de mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces vengo a ser fuerte. Esa palabrita es algo curioso. Cuando soy débil, vengo a ser fuerte. ¿Cómo una persona puede ser en un momento débil y volverse fuerte? Y la respuesta está que cuando tú eres débil carnalmente, al unirte con Cristo, vas a ser fuerte. Pablo nos enseña a que podamos nosotros no enaltecernos ni engrandecernos para que Dios no permita que Satanás nos dé una bofeteada como le dio a Pablo y que podamos nosotros entender que si no nos bastamos de la gracia de Cristo, lamentablemente no somos nada. Pablo comprendió esa parte. Y dice la escritura que el mismo Dios mandó a un agente de Satanás para bofetear a Pablo. Podríamos decir que no fue literal, sino simbólico, porque acá en este texto nos menciona Pablo que se goza en las debilidades, se goza en las perplejidades que pueda pasar él, porque dice que cuando él es débil, viene a ser fuerte. Alguna prueba que la persona puede pasar de alguna manera nos va a ayudar a acercarnos al Señor. En momentos de prueba es donde nosotros necesitamos más del Señor. Y es por eso que el Señor nos está diciendo: hijo, recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Vamos a la respuesta. ¿Qué declararía Pablo más tarde sobre el problema que tenía en su vista? Pablo dice que declara que cuando él es débil, viene a ser fuerte. En otras palabras, el orgullo de Pablo tenía que ser tirado al piso para que Cristo pueda vivir en él. Eso es lo que quiere Cristo con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser inspirados por la elección de Pablo? ¿Cómo podemos ser inspirados por la elección de Pablo? Dicen Filipenses capítulo 3. Filipenses el capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses 3, del 7 al 11. Dice así: pero lo que para mí era ganancia, ahora la considero pérdida por amor a Cristo. Y más aún considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por lo que lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que viene de Dios por la fe, a fin de conocer a Cristo y a la virtud de su resurrección y a participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Pablo dice algo muy curioso en esta parte, ¿no? Dice que todo lo que él tiene, que todo lo que ha ganado, lo considera como basura. Y todo eso para hallar a Cristo. Sin duda nosotros nos podemos ver a nuestro alrededor que hay muchas cosas que podemos obtener. Pero todos
todas esas cosas, riquezas que podemos alcanzar al lado de Cristo no sirve de nada. Eso es basura. Es mejor obtener la victoria con Cristo y poder recibir la bendición de Dios que obtener una riqueza, pero que no nos va a llegar a la felicidad. También Jeremías, el capítulo 9. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías. Capítulo 9. Dice así, 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe de su riqueza. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en este entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad y justicia, rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿De quién debemos agradarnos? Dice, del Señor. No podemos agradarnos de nosotros mismos cuando hacemos las cosas bien, porque en nosotros no hay nada bueno. Pero de alguna manera que si dejamos que Cristo vaya a nuestro lado y transforme nuestra vida, llegaremos a ser hombres victoriosos y hombres de fe. El testimonio en la Sunday Time del 18 de noviembre de 1889 nos dice: Pablo sufrió mucho, era perseguido de ciudad en ciudad, frecuentemente en peligro y en prisiones, en azotes, en cadenas, en ayunos, en cansancios y penosas vigilias. Pero él miraba más allá de los sufrimientos del presente a la gloria venidera, y dijo: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Esto es lo que Dios desea que su pueblo haga. Él quiere que tengamos por cierto y consideraremos la rica recompensa del mundo eterno, para que podamos apreciar los privilegios que son puestos en nuestro alcance a través del plan de salvación. Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos de cómo Dios nos quiere salvar, de cómo Dios ha ideado un plan para que cada pecador pueda obtener la vida eterna. Pero sí, eso también tenemos parte nosotros, colaborar con el Señor. Porque al darnos cuenta, Pablo pudo sufrir muchas cosas, pero el sufrimiento que padeció no podía ayudarle a salvarse, pero sí a moldear su carácter, a poder llegar a ser igual a Cristo. Y de alguna manera el Señor quiere enseñarnos eso a nosotros. La pregunta dice: ¿cómo podemos ser inspirados por la elección de Pablo? Podemos ser inspirados porque Pablo, aún con las persecuciones, él siempre estuvo al lado de Cristo. Entonces, mis queridos amigos, cuando Pablo ha tenido una conversión sincera, ahora enfoca la vida eterna de una manera muy diferente a lo que hacía anteriormente cuando era un fariseo asesino. Ahora él ve todas las cosas, sufrimientos, persecuciones, como algo preciado para acercarse a Dios. Si él había matado, ahora él tenía que sufrir las afrentas que tuvieron todos los discípulos que seguían a Cristo. Entonces, mi querido amigo, ¿quieres ser parte de ese ministerio del Señor? Ten en cuenta que el Señor está llamando a cada valiente para poder ser parte de su ejército. Que tengas un hermoso día y que, si Dios lo permite, estaremos en un nuevo estudio. Bendiciones.